Bien, entonces, nos puede llegar a ocurrir que el coeficiente de atenuación es, eh, no nos funciona bien para lo que queremos sintetizar en la escena. Nos salen las escenas muy oscuras. Entonces, lo modelamos de manera diferente. En lugar de modelarlo meramente como el cuadrado de la distancia o el inverso del cuadrado de la distancia, lo modelamos como esta expresión que estamos viendo acá. Lo modelamos como 1 entre C1 más C2 entre la distancia más C3 entre la distancia. Estos parámetros nosotros los definimos. Y vean, por ejemplo, que analicemos, por ejemplo, estas combinaciones de ese parámetro. Podemos tener muchas más combinaciones, es evidente, pero analicemos estas. Si definimos C1 como 1 y los demás como 0, la escena no se va a atenuar, la luz no se va a atenuar en función de la distancia. No ocurre porque queda 1 entre 1 que es 1. No ocurre. Si definimos C1 como 0, C2 como 1 y C3 como 0, la escena se va a atenuar de manera lineal con respecto a la distancia. Puede ser de que tal vez el factor del inverso del cuadrado nos oscurecía mucho la escena, pero lo hicimos de manera lineal y se ve mucho mejor. Entonces llegamos a definir que era mejor únicamente con el factor C2. O el factor C3 es un factor de proporcionalidad con respecto al cuadrado de la distancia. Si es 1, aquí como se incrementa la distancia, se impacta el brillo en una función del cuadrado de la distancia. Vean de que esos factores podrían ser 2 o podrían ser 0.5 en función de la distancia. Entonces, este es un truco que hacemos para minimizar ese efecto. Este truco lo hacemos para minimizar o poder nosotros como diseñadores de la escena calibrar el qué es lo que queremos ver y cómo queremos que se vea. Otra parte importante del factor de atenuación que podemos ver acá es que la función mínimo va a ser el mínimo entre 1 y lo que nos da esta expresión. ¿Por qué? ¿Por qué de esta manera? Acordémonos que con lo que hemos venido desarrollando de la intensidad del color que se va a pintar, se va a dar en un píxel dado, uno es que la intensidad no se altera y menor que uno es que se disminuye la intensidad. Nosotros queremos agregar, según como lo hayamos modelado en la escena, atenuar con el factor que genere mayor atenuación, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque el factor de atenuación hace eso. Nosotros queremos modelar de una manera la ley del cuadrado de la distancia o la ley de que en proporción a la distancia se oscurece la escena. Nuevamente, si lo hacemos de manera cuadrática puede ser muy agresiva y nos puede oscurecer demasiado la escena para nuestro gusto. Podría ser que una combinación de C1, C2 y C3 con distintos valores nos den el efecto deseado de lo que queremos visualizar. Considerando esto, veamos cómo se observaría el efecto de la distancia a la fuente de luz. Veamos cómo se observaría esto. Entonces, la distancia a la fuente de luz es un parámetro asociado a cada fuente de luz. Tenemos una fuente de luz en escena, va a tener un F de atenuación esa fuente de luz. Podemos tener fuentes de luces que no se alteran con respecto a la distancia, otras fuentes de luces que la intensidad disminuye en proporción de proporción lineal a la distancia, otras fuentes de luces que se disminuyen en proporción cuadrática.
es un parámetro de cada fuente de luz. Entonces, esto es una manera que nosotros incorporamos a nuestro Ray Tracer un modelo que se encarga de modelar la distancia entre la fuente de luz y el punto que vamos a iluminar. Y podemos seleccionar si la caída de brillo es lineal o cuadrática, tal como lo vemos, como lo hemos visto. Entonces, qué vamos aterrizando? Vamos aterrizando de que la intensidad del color en un punto dado va a estar dado por la ley de Lambert, por el factor de reflexión del material, por la intensidad de la fuente de luz, por el factor de atenuación de la fuente de luz, más la luz ambiente que haya en la escena, más la luz ambiente del objeto. Esa es la expresión que debemos utilizar. Ahora, en la siguiente presentación, veremos cómo acoplamos esta expresión al cálculo del color del píxel que vamos a pintar. Antes de ello, veremos el caso de múltiples fuentes de luz, que es lo que requerimos en el segundo proyecto programado. Vamos a implementar un ray tracer con múltiples fuentes de luz.